Segundo bloque de Debates por Canal U. Estamos hablando sobre el Encuentro Nacional, ahora plurinacional, de mujeres que se realizó en Chubut y también las demandas del movimiento feminista, los desafíos a nivel latinoamericano. Decíamos, nos vamos a asomar a la situación de Brasil. Antes de que se celebre la segunda vuelta, vamos a recorrer dos opiniones. Una del movimiento de mujeres que está manifestándose en contra de Jair Bolsonaro y puntualmente la de una de las diputadas, María do Rosario, que habló sobre el peligro de que Jair Bolsonaro asuma o gane la presidencia de Brasil, teniendo en cuenta un detalle muy interesante. 52% del electorado en Brasil son mujeres. Vamos a ver esto y después también recorremos otra crónica. La diputada brasileña María do Rosario alertó que podría aumentar la violencia contra las mujeres ante una eventual llegada al poder del candidato de derecha a la presidencia, Jair Bolsonaro. En 2014, el actual candidato le dijo a la diputada izquierdista que no merecía ser violada. Quédate ahí, María do Rosario. Hace pocos días me llamó violador en el Salón Verde. Dije que no iba a violarte porque no te lo mereces. Quédate aquí para oír. Fica aqui para ouvir. Vocês imaginem se esta violência promovida... Ustedes imagínense si esa violencia promovida institucionalmente por Bolsonaro asume el lugar de las calles, de las casas, con libertad para suceder. Esa es nuestra sensación de que la violencia está aconteciendo, pero es más y más impulsada por Bolsonaro. Acontecendo mais e mais, impulsionada por Bolsonaro. Bolsonaro aguarda sentencia del Supremo Tribunal Federal por sus insultos a la legisladora. Ahora en campaña, el candidato derechista declaró que los crímenes contra las mujeres deben tener penas más largas. En 2013 presentó un proyecto de ley que autorizaría la castración química de violadores. Todo su discurso está basado en que es posible enfrentar la violencia con más violencia, dando un arma para cada ciudadano. Estas armas sabemos que serán apuntadas primero para las mujeres, para los negros, para los gays, para las lesbianas, para aquellos que no son minoría, pero que son vulnerables. Nos comentabas antes, bueno, de lo que venimos charlando previamente, Renata, bueno, cómo está viviendo en general la población, pero obviamente desde el lado del movimiento feminista, cómo lo está viviendo a la actualidad política en Brasil. Bueno, con mucha aprehensión, con bastante lucha también. Fue el primer, digamos, movimiento que salió a las calles en contra de Bolsonaro, fue el Mujeres en contra de Bolsonaro, que se generó bastante espontáneamente. Incluso la movilización más grande está generada. La movilización más grande, que obviamente que también a ella acudieron no solo mujeres, mucha gente que tiene esa misma percepción del peligro que representa esto a este Brasil que ya está bastante enfraquecido, debilitado en sus instituciones. Yo creo que ese debilitamiento es también responsable de que estemos en esta situación y es gravísimo. O sea, por un lado hay mucha lucha, hay lucha en las redes, hay lucha en las calles, lucha en el sentido de una posición crítica y de intentar hablar con la gente y la gente que está muy, creo que cegada por eso que vimos antes acá en los medios. Bueno, allá está pasando y ha pasado una difamación muy grande del PT con sus errores, obviamente no vamos a santificar ningún partido político, pero no tiene ninguna comparación en este momento los dos candidatos. Bolsonaro es una persona violenta en sus discursos, pero violenta en su persona. Yo creo que el hecho de que se haya negado a participar de todos los debates, claro, después del primer turno, tiene que ver con que es una persona que no soporta discutir, debatir nada. Él enseguida, esa reacción que vimos en televisión, en la Cámara de Diputados, es algo recurrente. Hay un montón de videos en el cual alguien lo contradice y dice, es una personalidad muy autoritaria y su discurso es gravísimo. Lo extraño es cómo ha calado ese discurso, ¿no? Bueno, es algo muy duro, muy triste. Yo creo que nosotros también estamos encontrándonos con el lado oscuro, ¿no?, de Brasil. Nos da mucho pesar eso, pero la manera en que la gente asume y le representa eso, o que lo acepta, que dice, no, yo no soy eso, yo no pienso así, pero
Y en ese pero hay una gravedad tremenda, porque en ese pero quiere decir que cualquier otra cosa es peor. ¿Qué puede ser peor que esto? O sea, yo en estos días estuve leyendo sobre una historiadora, Dulce Pandolfi, que fue víctima de la dictadura también, y ella decía, es insólito lo que está pasando en Brasil, porque incluso los gobiernos militares, los gobiernos que torturaron, bajo los cuales hubo tortura, jamás lo admitieron. Ellos negaban, en todo caso decían, fue un exceso. Habría una hipocresía políticamente correcta. Este hombre está diciendo, yo avalo la tortura. Otra cosa que dice es, los policiales, él quiere que los policiales no tengan ningún tipo de control para matar. Los policiales que entren a una disputa, lo que sea, tienen total libertad para matar sin que se haga ningún tipo de control sobre eso. Quiere armar la población. Ya dijo que él, si tuviera un hijo gay, le pegaría hasta que el chico cambiara de posición. O sea, es una violencia en niveles absurdos, y la pobreza que va a traer al país, porque también eso, sus propuestas políticas ocultas, porque en realidad su discurso es todo muy general, él no hace ninguna propuesta en concreto, pero lo poco que ha dicho es que él quiere vender todo, que sus políticas ambientales también son gravísimas, o sea, porque son antipolíticas ambientales. Él quiere permitir la libre explotación de la Amazonia por capitales extranjeros. Algunas instituciones de protección ambiental han sido atacadas ya, porque eso también genera que grupos extremistas o con intereses muy claros sobre esto, el agronegocio, los latifundiarios, también la industria armamentista, también el sector evangélico, ¿no? Pero que los grupos, por ejemplo, que quieren romper ese cerco que todavía existe muy débil, pero de protección ambiental, se sientan libres para avasallar todo esto. Les invito a ver a las tres parte de lo que también ocurría en esta semana en Río de Janeiro, en una de las movilizaciones a favor de este candidato, de Jair Bolsonaro. Aquí también, como dije, se expresan mujeres que llaman la atención. También les pediría una interpretación porque son la mayoría del electorado y están apoyando justamente un candidato misógino y que ya se ha proclamado en contra o a favor de la violencia en las mujeres. Vamos a verlo y lo seguimos aquí. Un grupo más reducido de mujeres declaraba públicamente su apoyo a Bolsonaro. Yo estoy a favor de Bolsonaro porque él representa el cambio que Brasil tanto necesita. Durante 16 años sufrimos en las manos de un único partido que nos robó, nos humilló. Más de 60.000 personas mueren todos los años en Brasil por causa de la violencia. Este acto fue convocado por Rodrigo Amorim, el diputado más votado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Pertenece al Partido Social Liberal, el mismo de Bolsonaro. Es un movimiento gratuito, espontáneo, ¿entiendes? Somos 100% partidarias de Bolsonaro, de sus ideas, de sus propuestas de gobierno. Una de las más urgentes, creo, es la castración química, porque él se preocupa mucho con la cantidad de violaciones que hay en nuestro país. Según los sondeos, en los últimos días, el rechazo hacia Bolsonaro entre las mujeres bajó 10 puntos, situándose en el 39%. Otro dato interesante que daba el video, ¿no? Porque una de las mujeres que se expresa allí dice la propuesta de la castración química a violadores está calando hondo y el rechazo en la población femenina ha bajado en los últimos días. ¿Cómo lo analizan ustedes? A mí me sorprende también, pero bueno, quizás... Bueno, no sé si me toca a mí, pero... Adelante. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Ha habido en los últimos años... creo que tenemos que hacer referencia a lo que ha pasado en Brasil con estos 2 últimos años en los cuales los medios de comunicación tuvieron un papel en el cual se presentaron el que es el partido de los trabajadores. Como digo, yo pienso que sí se puede hacer críticas, etcétera, pero como que lo han demonizado. Entonces, frente a ese demonio generado mediáticamente, es como que cualquier cosa que surgiera podía tener posibilidad, pero no surgió cualquier cosa y eso es importante destacar. También hay que pensar que
el feminismo o ciertos tipos de posturas frente al mundo no necesariamente lo encarna una mujer, ¿no? Eso hay que entenderlo de esa forma. Hay muchas mujeres que son machistas en todo el mundo. O sea, obviamente que el patriarcado y la violencia que hay en contra de las mujeres no podría suceder si todas las mujeres tuvieran conciencia de esto, ¿no? Entonces, yo creo que, y más las mujeres de las clases acomodadas tienen más razón para eso, pero las mujeres pobres están muy influenciadas por, en este momento creo, por el discurso de las iglesias evangélicas, que tienen una penetración profunda en Brasil, que tienen una postura muy conservadora, que está en contra de las perspectivas de género, que pregona, sí, una postura de la mujer dominada. En muchos casos, no se puede generalizar porque hay muchas iglesias evangélicas y no quiero tampoco hacer lo mismo y demonizar a todas, pero en particular Bolsonaro tiene un socio que es Edir Macedo, que es el líder de la Iglesia Universal y dueño de un gran canal de televisión, que no es la Globo, pero es la Record. Entonces, son herramientas muy poderosas y herramientas también económicas. Sabemos que hay apoyo, mucho dinero, hay una campaña fraudulenta que se descubrió en función de las leyes electorales de Brasil, que estaría prohibido hacer lo que él hace, que es generar las fake news, claro. Las fake news, noticias falsas, incluso videos, montajes, etcétera, que muchos de esas fake news han apuntado a la vice de Haddad, a la candidata a vicepresidente Manuela Dávila, que es una personalidad muy interesante, ha sido la concejal más votada, la más joven, sale del movimiento estudiantil. Bueno, hay calumnias, han hecho montajes que aparece ella profanando una imagen religiosa, orinando en una iglesia, así, esas cosas absurdas. Claro. Y eso, obviamente, que la gente que no tiene la posibilidad no sé si es la posibilidad también, no dejemos de lado eso, ¿no? De que Brasil tiene un lado machista, un lado, hemos sido esclavócratas, ha habido la esclavitud hasta casi poquísimos años antes del siglo XX. La República llegó bastante tarde también, entonces son procesos históricos y yo creo, tuvimos una dictadura militar de 20 años, 64, claro. El 84, y eso no se cambia de un día al otro, eso se cambia de un día al otro, no todo el mundo lo comprende de la misma manera, hay sectores de clase media que apoyan esto porque las políticas del Partido de Trabajadores apuntaban a sectores que están muy relegados. Entonces, hay mucha gente que no vio nada de lo que pasó en el PT porque ellos ya estaban ahí y siguieron ahí, y después cuando hubo una crisis económica, o sea, es un panorama muy complejo. Abro el juego para las otras invitadas. Sí, yo, digamos, escuchando un poquito ahí las mujeres que hablaban a favor de Bolsonaro, digo, hay dos tópicos que también los podemos trasladar a nosotros, ¿no? La cuestión de la seguridad y la violencia, y la cuestión de la corrupción, ¿no? Una de las ahí decía que se robaron todo. El tema es que se hace política o están haciendo política con cuestiones falsas, digamos. Están descaradamente hacen propuestas y se refieren a cuestiones para salir de esto que es tan complejo, y la corrupción sí lo pondría entre comillas, ¿no? Digamos, porque eso hay que investigarlo, digamos, pero... Y desde ahí me parece que se está, digamos, la cuestión de la mediatización, de cómo estamos usando los canales de comunicación, cómo la fuerza que tienen los mensajes de los medios masivos, en este caso en particular... Hay como algo que atraviesa todo, digo, para sumar a la charla. Sí. Pero, digo, el miedo al otro, esta cuestión... con un mensaje quizás falso de seguridad, es como que viene siendo determinante en muchas elecciones de Latinoamérica, ¿no? Con un mensaje falso de la seguridad y con un mensaje individual de la seguridad, que es, te tenés que defender vos tenés que poder, y en nuestro país, nuestro presidente ha premiado a quienes
han disparado por la espalda a alguien, digamos. Entonces hay una búsqueda de esa salida individual hasta de la seguridad personal, digamos, cuando en realidad es una responsabilidad del Estado y cuando en realidad el problema de los delitos y demás que puedan tener como consecuencia alguna afectación de personas, digamos, tiene que ver con cuestiones estructurales, ¿no? No es que acá hay que frenar con armas o de esta manera o meterlos presos, digamos, hacer más cárceles a quienes hoy están cometiendo delitos. Claramente es un problema que no se resuelve por ahí. Pero bueno, hay un mensaje de una salida individual a resolver este problema y de una promoción de eso, ¿no? Y de una promoción en el sentido de que en vez porque la persona que también en un delito también provoca un daño al otro, también tiene que ser enjuiciada, también hay un delito ahí, digamos. Pero sin embargo, en Brasil aún más, pero acá también se lo defiende y se lo premia, ¿no? Bueno, Eso... Bolsonaro propone la liberación del uso de armas por la población civil. Y dice, bueno, si hay una guerra civil, si mueren algunos, no importa. O sea, es como la ley del más fuerte. Él pregona eso, él dice, el más débil se va a tener que callar. Sí, la institucionalización de la violencia, digo, lo hemos visto en hechos que han pasado ahora, en estos últimos días, de partidarios de Bolsonaro, digo, asesinaron a un profesor en Salvador de Bahía, agresiones a la comunidad homosexual, trans, bueno, cuestiones que se han visto por doquier. Vamos a hacer una nueva pausa en debates y ya seguimos con el último bloque y conclusiones de un poquito reflexionando sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, sobre lo que pasa con el movimiento feminista a nivel latinoamericano. Ya venimos.